enciclopedia que reuniera todo el saber de su época. Uno de los intereses de Leibniz a lo largo de toda su vida fue el tema de lograr reunir a las iglesias católica y protestante divididas desde la Reforma protestante. De alguna forma ese deseo se relaciona con toda la inspiración de la vida de Leibniz. Quizá la divisa en la vida de Leibniz era esta frase suya tan famosa de que me deleita la diversidad pero reducida a la unidad. En estos años confesó en una carta a uno de sus amigos: tengo tantas cosas nuevas en matemáticas, tantos pensamientos filosóficos, que quisiera no morir, y a menudo me detengo incierto ante lo que debo hacer y siento íntimamente que la abundancia me paraliza. A partir de allí se dedicó a perfeccionar de lleno su pensamiento filosófico. Entonces escribió varios opúsculos. Leibniz es un autor que como filósofo no tiene, la preocupación de escribir tratados sistemáticos. Sus escritos son todos de ocasión, opúsculos pequeños, libros un poco más grandes al final de su vida, etc. Las ideas filosóficas de Leibniz las podemos considerar a partir de tres momentos, ¿no es cierto?, fundamentales. A partir de un momento serían dos principios, desde los cuales él piensa y desde los cuales él elabora su pensamiento filosófico. En segundo lugar, lo más conocido de Leibniz, lo más popularizado de Leibniz, que son las mónadas. Y en tercer término, otra cosa muy importante dentro del pensamiento de Leibniz, que es su pensamiento constante sobre Dios y el enlace que él hace entre estos tres momentos del pensamiento filosófico. Al hablar de los principios del pensamiento filosófico de Leibniz, nos referimos básicamente a dos: el de la continuidad de la naturaleza y el de razón suficiente. El principio más rotundo de su pensamiento es el de razón suficiente. ¿Qué quiere decir razón suficiente? Quiere decir que todo cuanto existe, todo cuanto se manifiesta en su existencia, tiene una razón suficiente para ser. Si careciera de esta razón suficiente, directamente no podría existir. Pero este principio de razón suficiente está vinculado con otros principios que también tienen la misma importancia que el que ya mencioné. Fundamentalmente hay que tener en cuenta el principio de continuidad. El principio de continuidad nos dice que todo en la naturaleza está unido por una suerte de hilo. Diríamos más tarde, mucho más tarde, que la naturaleza no da saltos. No hay discontinuidad en la naturaleza. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El cálculo infinitesimal no es más que la expresión matemática de esa continuidad. Todo tiene sentido, pero esta visión profundamente optimista parece chocar contra aquello que parece no tener sentido, el enigma del mal. Para afrontar este problema, Leibniz escribió Teodicea. La Teodicea es quizá la obra más famosa y de alguna forma más universal de Leibniz, y de más trascendencia y de más resonancia en la problemática del hombre de todas las épocas. Porque en ella se trata, la obra concretamente se llama Teodicea, ensayos sobre la bondad divina, la libertad humana y el origen del mal, que son temas que ningún hombre dejó de preguntarse desde que el hombre es hombre. Quizás sea de alguna forma el tema más radical sobre el que nos podemos preguntar, ¿no? Entonces, Leibniz, que amaba mucho los desafíos, digamos, de tipo especulativo, asume el desafío y produce esta obra para demostrar
que en realidad lo que nosotros vemos de mal en la historia, ¿no?, está todo contemplado en la combinación de los posibles que Dios en su previsión hace. En última instancia, la idea de Leibniz somos nosotros los que no alcanzamos a ver la perfección, y a eso lo llamamos mal. Cosa que vendrán después filósofos que dirán es una salida. No tiene ninguna validez porque el mal es un problema real. El caso de Leibniz está resuelto de esa manera. En el universo perfecto, que es el mejor de los mundos posibles, porque Dios no puede hacer algo que sea menos perfecto que lo posible, no hay lugar para el mal. El mundo real no es la existencia de todo lo posible. Dios, para crearlo, tiene que haber hecho una selección, combinación de posibilidades, teniendo presente también los actos libres de los seres humanos, las fallas, etc. Y entonces, el mundo presente es limitado porque es una de las combinaciones de las posibilidades, no es todo lo que podría haber sido. Pero además de esto, tiene una permisión de una cuota de mal, porque eso sería, según Leibniz, una condición para que, digamos, en la elección de los posibles resulte la mejor combinación posible. Esto es lo que llamaríamos el optimismo metafísico de Leibniz, ¿no es cierto? Recuperar la idea de que no obstante las guerras, no obstante las desgracias, no obstante la miseria, no obstante los males que constantemente acometen al hombre como ser histórico y al hombre como ser individual, sin embargo hay que tener en cuenta que este mundo, con todas esas falencias que nosotros vemos desde nuestro intelecto, sin embargo es el mejor de los mundos posibles. El mundo, para Leibniz, es racional, continuo y ordenado, pero no puede reducirse a una sustancia única, tal como entendía Spinoza. Por el contrario, para Leibniz, el mundo real, pensado como la óptima combinación de posibilidades, es el que ha de admitir la máxima complejidad y diversidad. Este extremo pluralismo ontológico es lo que Leibniz desplegó en su doctrina de las mónadas o monadología. Es una filosofía pluralista en cuanto que defiende no solamente la existencia de una única sustancia, sino de infinitas sustancias que forman la armonía de la creación, ¿no?, emanando de la mónada suprema que sería Dios creador. Esta es la primera idea, o sea, es una filosofía pluralista que no engloba todos los seres en un único gran ser, ¿no? Y luego, la otra idea importante es el carácter dinámico de la realidad, que esto es en contraposición con Descartes. El término mónada viene de monás, que en griego quiere decir unidad. Las mónadas son las manifestaciones de todo cuanto existe en forma de unidades. En ese continuo que recién nosotros mencionamos, que la naturaleza